Bueno, hoy día vamos a ver una clase de probabilidades y vamos a ver un poquito de combinatoria. Vamos a ver un par de ejercicios de probabilidad condicional también. Ya, y esta es nuestra última clase. Espero que todas estas clases le hayan servido. Déjenme sus comentarios después, ya sea en el chat o por YouTube, si les sirve o no, si les sirvieron. Y también, no sé, pues, sus comentarios acerca de cómo podrían haber sido mejor o qué sé yo. Yo sé que, claro, estas clases son bastante resumidas, no veo muchas cosas de contenido porque supongo que ustedes ya lo saben, así que más bien son cosas de pulimiento, de ver algunos detalles. ¿M? Eso, pues muchachos. Entonces, como les he dicho varias veces, si tienen más dudas de aquí en adelante, métanse al preuniversitario 21 temas, que es gratuito, completamente gratis, y se meten ahí a Facebook, buscan Preuniversitario 21 temas y ahí me pueden preguntar más cosas. Ujú. ¿Yo en qué colegio estudié? Starman me pregunta. En el Liceo Las Tarrias, ahí hice toda mi enseñanza media. A ver, Consu, me preguntas la pregunta 12 y 15 de la guía anterior. La 12 es A y la 15 es elefante. 12A, 15 elefante. Hola Roxana, Isabela, ¿está bien? Bueno, vamos a partir ligerito. La clase de hoy día, eh, entre que vamos a ver unos ejercicios bastante complicados y otros bastante simples, así que tenemos tiempo. No sé si el próximo año van a seguir o no estas clases en cuanto a cómo cambia la prueba. Tengo que reestructurar todo el libro. El 21 temas va a cambiar, así que voy a redefinir este proyecto. No sé si las agregue o no, no lo sé. ¿Mm? Hola, Vale, Tejos. Vamos hoy día entonces a ver probabilidades y combinatorias y vamos a proceder a ver los primeros ejercicios. No me funcionó la tecla. Bien, partamos con algo sencillo. Dice que en una caja hay bolitas negras, blancas y verdes. La probabilidad de sacar una bolita negra o blanca es 4 quintos. O sea, la probabilidad de sacar negra o blanca es 4 quintos. La probabilidad de sacar una blanca o verde es 2 tercios. Y me preguntan cuál es la probabilidad de extraer una bolita blanca. O sea, me están preguntando por la probabilidad de blanca. Bueno, aquí hay que tener claro que tú puedes sacar una negra o una blanca o una verde. O sea, esta probabilidad completa tiene que ser uno, que es la probabilidad de todos los casos posibles. Como este es 4 quintos y esto es uno, lo restas y te sale que esto es un quinto. Como me preguntan cuál es la probabilidad que sea blanca, tendría que restar 2 tercios con un quinto. Porque blanca o verde es 2 tercios, verde un quinto. Por lo tanto, la probabilidad de blanca es 2 tercios menos un quinto. Ya, restamos y te da 7 quinceavos. Así que la respuesta es la E. Bueno, este es bien sencillo. No sé si alguien tiene una duda. O bien, si sigo adelante, me puede parar después y volvemos atrás. No hay problema. En la 2, la estatura de un curso son las siguientes y se eligen dos alumnos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que uno mida más de 1,70 m y el segundo que yo elija mida menos de 1,61 m? O sea, uno tiene que medir más de 1,70 m y el segundo tiene que medir menos de 1,61 m. Mayor que 1,70 m serían estos. Aquí tenemos 12, 27, 28 personas. En total hay 28 acá.
es el total de personas, más de 1,70 m serían 16 de 28. El segundo tiene que medir menos de 1,61. Menos de 1,61 serían estos dos. Como ya elegí una persona, la probabilidad de que yo elija a alguien menor de 1,61 serían 2 de 27, porque ya saqué una persona. Ya, pero aquí tienes que tener cuidado, porque nadie ha dicho que el primero tiene que medir más de 1,70 y el segundo menos de 1,61. Podría ser perfectamente al revés, que este fuera el primero y este el segundo. O sea, esta probabilidad hay que multiplicarla por 2, porque como hay dos casos, podría ser mayor de 1,70, menor de 1,61, o al revés, que el primero sea menor que 1,61 y el segundo mayor que 1,70. Hay que tener cuidado con esas pillerías. O sea, que hay que tomar dos casos, no es uno solo. Bueno, 2 por 2 son 4, 4 en 28 es 7. Así que me quedaría 16 arriba, porque se fueron estos, y abajo me queda 7 por 27. Así que la respuesta es esa, la C. Bueno, repito lo que dije, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, lanzo dos monedas y te preguntan cuál es la probabilidad que te salga una cara y otra sello. No es que sea la primera cara y la segunda sello. Me están diciendo que salga una cara y la otra sello. Entonces aquí hay dos casos, cara sello o sello cara. ¿Mm? Y como es uno, se suman las probabilidades. Bueno, cuando es uno, la probabilidad de A unión B siempre es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de que ocurran ambas cosas, menos la probabilidad de la intersección. Así se calcula la probabilidad de una unión. Pero si yo tengo cara sello, que me salga cara o sello, o sea, perdón, puede salir cara sello, dije, o sello cara. Entonces aquí hay dos casos. Por eso lo sumé usando esto. Pero acá no hay intersección, o sea, no hay algo que haga que ocurran en ambos eventos. Entonces esta probabilidad es cero. Por eso la sumé, ¿no? Por si acaso. A Pipe dice, profe, si se toma primero a los que miden 1,61, quedaría 2 de 28. ¿No cambia el resultado? No, no cambia. Es el mismo resultado. ¿Ya? O sea, en este ejercicio, si hubiese tomado primero, eh, por ejemplo, el primero que sea menos de 1,61 y el segundo más de 1,70, si tú calculas esta probabilidad, esa probabilidad es la misma que elegir el primero más de 1,70 y el segundo menor que 1,61. Esas probabilidades son iguales. ¿Ya? Por eso la sumé, ¿no? Ya, veamos la 3. En una caja hay 5 verdes y 10 rojas. Y en la segunda hay 8 verdes y 4 rojas. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es más probable sacar una verde de la primera que una roja de la segunda. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de sacar verde en la primera? Sacar una bolita verde de acá es 5 casos favorables de un total de 15. Eso es un tercio. Sacar una bolita roja de la segunda sería 4 de 12, porque 4 favorables de un total de 12. También te da un tercio. Por lo tanto, sacar la probabilidad de verde en la primera o roja en la segunda te van a dar iguales. Entonces no es más probable. Eso está malo. Son igualmente probables. Falso. La 2. Si se saca una bolita de cada caja, la probabilidad de que ambas sean verdes es 2 novenos. Ya, entonces saquemos la probabilidad de que sea verde y verde. Verde en la primera caja son 5 de 15. Verde en la segunda caja
son 8 de 12. Ya, esto es un tercio, esto es 2 tercios, y eso me da 2 novenos. Así que esta está correcta. Ya, la tercera, si se saca una bolita de cada caja, la probabilidad que sean de distinto color. Ya, veamos la tercera. Distinto color. Distinto color podría ser que la primera salga verde, en la segunda roja, o al revés, que saque roja y en la primera y verde en la segunda. Y eso hay que sumarlo, ¿ya? Entonces, si saco verde de la primera caja, son 5 de 15, un tercio. Roja de la segunda, 4 de 12, 2 tercios. Lo sumo ahora con roja de la primera, que es 10 de 15, verde de la segunda, que son 8 de 12. ¿Ya? Ya. Verde de la primera, roja. Esto está mal, un tercio. Ya me parecía. Porque esta es roja de la segunda. Roja de la segunda son 4 de 12. 4 de 12 es un tercio. Esto es un noveno y esto es 4 novenos. Eso me da 5 novenos. Este 5 novenos, está correcto. Así que las correctas son 2 y 3. ¿Ya? Este ejercicio es un poquito distinto. Aquí hablan de dos eventos A o B. Me hablan de la probabilidad de que ocurra A o B, la probabilidad de que ocurran ambos sucesos, la probabilidad de que ocurra B y no A, y me preguntan la probabilidad de que ocurra A. Entonces, conviene hacer un diagrama de conjunto, que se llama un diagrama de Venn, para ilustrar la situación. Entonces, este es A, B, de que ocurra A o B sería la probabilidad de que ocurra A en esta zona, que ocurran ambas cosas o que ocurra solo B. Esa es la probabilidad de A o B, o sea, de todo esto que está aquí adentro de estos círculos. Eso es un 49%. La probabilidad de que ocurran ambos sucesos es un 12%. O sea, la intersección tiene probabilidad de un 12%. La probabilidad de que ocurra y no A, B y no A corresponde a esta zona. Y eso es un 13%. Bueno, si ustedes suman 12 más 13 da 25. Para llegar a 49% da un 24%. Entonces, según lo que me están dando acá, yo puedo poner estas probabilidades en este diagrama. 12, 13 y 24. La pregunta es cuál es la probabilidad de que ocurra A. Cuando me preguntan la probabilidad de que ocurra A, no se refiere a que ocurra A y no B. O sea, podría ser que ocurra A y no B, más la probabilidad de que ocurran ambos sucesos. O sea, la probabilidad de que ocurra A sería 24% más 12%. Así que la respuesta es 36%. ¿De acuerdo? Así que, a ver, me preguntan algo. En la pregunta anterior me preguntan, Siri, ¿te refiere a la pregunta 3? No, esta nos dio correcta, esta era 5 novenos. Y esta era 2 novenos. Esta era la falsa. Es 2 y 3. Ujú. Esta probabilidad de que salga roja en la primera era un tercio. Roja en la segunda también me dio un tercio. Así que no es más probable. Esta era falsa. Esta me dio 2 novenos y esta también me dio 5 novenos. Es 2 y 3. ¿Ya?
Bueno, después podríamos hacerlo, pero ya la hice ya. La 3 me da 5 novenos. Revisa los cálculos. La 5, en una caja hay solamente 4 bolitas rojas y 5 verdes de igual tamaño. Se sacan 2 bolitas sin reponerla. Eso es importante, sin reponerla. O sea, si yo saco la primera bolita, no vuelvo a echar la segunda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Uno, la probabilidad que la segunda sea roja, dado que la primera es verde. O sea, yo saqué la primera bolita verde. Ya, si saco una verde acá, me quedan 4 rojas y 4 verdes, porque ya saqué una verde. Entonces, si pasó esto, que yo saqué una verde, ¿cuál es la probabilidad que sea roja? Roja serían 4 de 8. Y eso es un medio. Así que esta es correcta. Ya, veamos la 2. La probabilidad que la segunda sea verde, dado que la primera es roja. Dado que la primera es roja, saco una roja, me quedaron 3 rojas entonces y 5 verdes. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda sea verde? Dado que la primera es roja. Que sea verde acá son 5 de 8. Y esta estaría correcta. 3. La probabilidad que la segunda sea verde, dado que la primera es verde. Ya. Caso 3. Saqué una verde. Si saco una verde, me quedan 4 rojas y 4 verdes. Ya. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda sea verde? Serían 4 de 8, un medio. Y dice esta cosa extraña. Entonces la falsa es solo la 3. Ya, alguien no entendió la 4. Tini, bueno, volvamos atrás si tenemos tiempo hoy día. Hoy día los ejercicios van a ser más cortos. Bueno, acá en la 4, Tini, lo que hice fue lo siguiente. Dibujé un diagrama de Venn, un diagrama de conjunto, y me estaban diciendo que la probabilidad de que ocurra A o B es un 49%. Entre los tres hay un 49%. O sea, en toda esta zona la probabilidad es un 49%. De que ocurran ambos era un 12%. O sea, esa es la intersección. Que ocurra B y no A es esta zona. B y no A es un 13%. B y no A, 13%. Sumé 13 más 12 me dio 25%. Para llegar a 49, un 24%. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? De que ocurra A es toda esta zona y eso te da 24 más 12, 36%. Claro, exactamente, Trinidad. Cuando te dicen A o B, cuando te hablas en términos de matemático o en términos de conjunto, es que ocurra A y no B, ocurra B y no A, o que ocurran los dos. Esto es la unión, es toda esta zona. No es cuando uno usa el lenguaje en castellano, cuando uno dice A o B, y cuando uno dice voy a elegir esto o esto otro, en ese tipo de lenguaje, el lenguaje natural, es un o excluyente, mientras que en matemática el o considera que ocurran ambos. ¿Mm? Ya veamos la 6. En una caja hay solo bolitas negras y blancas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita negra? La probabilidad de extraer dos bolitas blancas reponiendo la primera es de un 36%. Entonces, supongamos que hay una cantidad acá de bolitas blancas y otra negra. Y yo la voy a reponer.
quiere decir que saco la bolita, la miro y la vuelvo a echar. Entonces, la probabilidad de sacar dos bolitas blancas, reponiendo la primera, sería que la primera es blanca y la segunda es blanca. Entonces, sería la probabilidad de blanca la primera por la probabilidad de blanca la segunda. Pero esta probabilidad de que la segunda bolita sea blanca va a ser igual a la probabilidad que la primera sea blanca, porque estoy echando de nuevo la bolita. ¿Me explico? Supongamos que la probabilidad de blanca aquí es 2/5. Yo saco una bolita, y es blanca. Ya, pues la probabilidad es 2/5. La vuelvo a echar, entonces la probabilidad que la segunda bolita sea blanca vuelve a ser 2/5, porque la repuse. O sea, no va a cambiar la probabilidad de blanca. Entonces, como es con reposición, la probabilidad que las dos sean blancas es la probabilidad de blanca por la probabilidad de blanca. Y eso es un 36%. Bueno, estos son iguales. Se eleva al cuadrado. Saco raíz. Entonces me queda que la probabilidad de blanca es raíz de esta cosa, que es 6 décimos o 0,6. Pero me preguntaban la probabilidad de extraer una bolita negra. Bueno, la probabilidad de blanca es 0,6, por lo tanto la de negra es 0,4. Así que con la información 1 puedo sacar la probabilidad de extraer una bolita negra. Ahora, si no me dijeran que se puede reponer, yo no podría hacer esto, pensar que no cambia la probabilidad de blanca y no podría hacerlo, porque esta probabilidad va a cambiar. Bueno, con la segunda información, olvidémonos de la primera, con la segunda, la cantidad de bolitas negras equivale a los 2/3 de las de blanca. Bueno, si las negras son 2/3 de las de blanca, entonces significaría que hay 2/3 de X negra y blancas son X. Como yo sé la proporción que hay de bolitas negras y blancas, yo puedo calcular la probabilidad. Porque, por ejemplo, la probabilidad de negra serían 2/3 de X partido por el total, que es 2/3 de X más X, que es 5/3 de X. Ese sería el total de bolitas. Así que se puede calcular la probabilidad sin saber cuántas hay de cada color. Así que es 2/5, ¿ya? Así que también se puede calcular la probabilidad de bolitas negras. Esa sería la probabilidad de extraer una bolita negra. Así que es cada una por sí sola. Mara me pregunta si en el ejercicio anterior se podría haber calculado con la probabilidad condicional. Sí, también lo puedo hacer con la condicional. Pero en este ejercicio, como es tan sencillo, no es necesario. Ya, justamente lo que tú estás hablando, acá viene un ejercicio de condicional en la 7. La probabilidad condicional se refiere a esto. La probabilidad que ocurra A, dado que ocurrió B, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Eso se le llama la probabilidad condicional. Es la probabilidad que ocurra el evento A sabiendo o dado que ocurrió el evento B. Ahora, ¿cómo te das cuenta que acá esto es una probabilidad condicional? Porque acá dicen cuál es la probabilidad de que un fumador sea hipertenso. O sea, cuál es la probabilidad de que tú eliges una persona y sabes que es fumador, sabiendo que es fumador. Sabiendo que es fumador, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertenso? O sea, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertenso dado que es fumador? Eso es lo que me están preguntando. Sabiendo que es fumador. Por eso yo reconozco que sea un ejercicio de probabilidad condicional. Eh, ¿Cuándo no sería condicional? Si dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que elija una persona y sea fumador e hipertenso? O hipertenso y fumador. Ahí no hay condicional. Y ahí sería esta parte, la intersección, porque se cumplirían ambos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fumador e hipertenso? Entonces me estarían hablando de esta cosa, de la intersección,
probabilidad de la intersección. Pero acá me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un fumador, o sea, sabiendo que es fumador, sea hipertenso? O sea, dentro de los fumadores, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertenso? Me están preguntando cuántos hay de los hipertensos dentro de los fumadores. Es una condicional. Bueno, me dicen que el 40% de la población fuma. Los que fuma, la probabilidad de fumar 0,4. Eh, el 20% fuma y es hipertensa. Esto es la intersección, es la probabilidad de intersección. Fumar y hipertenso es la intersección y eso es un 20%. Entonces, si ocupamos esto para calcular esta condicional, la probabilidad que sea hipertenso, dado que es fumador, usando esta definición, es que sea hipertenso y fumador partido por la probabilidad de fumador. Ya, hipertenso y fumador corresponde a 0,2, partido por la probabilidad de que elija una persona y sea fumador, eso es 0,4. Bueno, corremos la coma, un lugar aquí, un lugar acá, y te queda 2/4, que es un medio, que es 0,5. Así que la respuesta es 0,5. Este ejercicio aparentan ser complicado, pero como les digo, lo único que tienen que hacer es interpretar bien lo que les están diciendo acá. El 40% fuma, entonces la probabilidad de que sea fumador, 0,4. Un 20% fuma y es hipertensa. Este I es que es la intersección de los dos eventos. O sea, de fumar e hipertenso, eso es 0,2. Y como ya les expliqué, esto se refiere a una condicional. ¿Mm? Sabiendo que es fumador, dado que es fumador, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertenso? ¿Ya? Y aquí ocupamos entonces la definición de una condicional y ahí lo calculamos. ¿Mm? Pero es cosa de interpretar correctamente lo que te dicen acá. Ya, este es otro condicional donde la información está dada en un gráfico columna. Aquí se han encuestado a 500 personas para saber si fuman o no. ¿Ya? Hay 300 hombres y 200 mujeres, y aquí en el gráfico, en la parte vertical, en el eje vertical, están los porcentajes. Por ejemplo, en los hombres, el 80% está con este color, que corresponde a los que fuman. Bueno, el 80% de 300, esos 240, como son 300, entonces aquí hay 60. Por lo tanto, los hombres, hay 240 personas que fuman y 60 que no fuman. En las mujeres, el 60% fuma, esos 120, para llegar a 280. Y ahí tenemos entonces la cantidad de personas que hay en cada uno de, tanto como que fuman, no fuman por sexo. Si se elige un encuestado al azar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La probabilidad que sea mujer, dado que es fumador, o sea, sabiendo que es fumador, es 1/3. Bueno, esta parte, como es muy simple y ustedes tienen todos los datos, esta condicional es más fácil hacerla directamente. O sea, sabiendo que es fumador, ¿cuántos fumadores hay? 240 más 120, 360. De los fumadores, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer? Mujeres fumadores son 120. Entonces, sabiendo que es fumador, los fumadores son 360, esta parte. ¿Cuál es la probabilidad que sea mujer? Mujer, 120 del total de fumadores, 360. Y esto, como les digo, lo puedo hacer directamente, sin usar la fórmula condicional. Y eso es 1/3. Está correcto.
La probabilidad de que sea hombre, dado que no es fumador, son 60 más 80, 140, que sea hombre, 60 de 140. O sea, sabiendo que no es fumador, que serían 140 personas, la probabilidad de que sea hombre sería 60. 60 de 140, y eso es 3 séptimos. Correcto. La 3, la probabilidad de que al elegir un hombre, este sea fumador. O sea, de aquí, dentro de los hombres, el total de hombres, que serían estos 300, ¿cuál es la probabilidad que sea fumador? Fumador era 240. Bueno, eso es un 80%, porque de los hombres, los fumadores, aquí está indicado que es un 80%. Así que esto es lo mismo que un 80%. ¿Ya? Lo pueden hacer así también. Bueno, esto sale 4 quintos, así que está correcto. O un 80%. Así que, ¿cuáles son correctas? Las tres. ¿Ya? En estos tipos de ejercicios, como les digo, como tienen todos los datos, es más fácil hacerlo directamente que usar la condicional. Una fábrica de botellas cuenta con una máquina de marca A que elabora 5.000 diarias y una marca B que se elaboran 3.000 botellas diarias. Al escoger una botella al azar de la máquina A, la probabilidad de que esté en buen estado es un 95%. Ya, entonces acá vamos a hacerlo con un diagrama de árbol. Aquí están las que están en buen estado, mal estado, buen estado, mal estado. Ya, de las de A, la probabilidad de que esté en buen estado es un 95%. Esta probabilidad es 0,95. Y que esté en buen estado de la B es un 94%. Ya, eso es lo que me dicen. Entonces, acá por diferencia, este sería un 5% y este un 6%. ¿Ya? Aquí ya tengo toda la información. La pregunta es que si se elige al azar una botella de la fábrica y esta es defectuosa, o sea, sabiendo que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que haya sido fabricada por la máquina A? O sea, yo sé que es defectuosa, o sea, dado que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que haya sido fabricada por la máquina de la marca A? Eso es lo que me pregunto. Bueno, por definición, esta es la probabilidad que sea de A y D, intersección, partido por la probabilidad de defectuosa. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que sea de la marca A y sea defectuosa? Sería la probabilidad de A, esto es, A fabrica 5.000 de un total de 8.000, así que la probabilidad de que sea de la marca A son 5 de 8, porque son 5.000 de un total de 8.000. Así que sea de la marca A es 5 octavos. Entonces la probabilidad de que sea de la marca B son 3 octavos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea de A y defectuosa? A y defectuosa sería multiplicar 5 octavos por 0,05. 0,05, 5 centésimos, que quedaría así, partido por la probabilidad que sea defectuosa. Ya, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuosa acá? 5 octavos por 0,05 más la probabilidad que sea defectuosa y que sea de B, que sería 3 octavos por 0,06. Y eso es 6 partido por 100. Y eso es lo que tendríamos que calcular. Bueno, aquí podemos simplificar
qué sé yo, 5 por 5, 25, en 100 es 4, eso te queda un 32avo. Esto es un 32avo, también es lo mismo. Acá, a ver, simplifiquemos por 2, ya, 9 partido por 400. Bueno, en fin, uno hace este cálculo y me da, ya lo hice, esto me dio 25,43. Ya. Esta es una forma de hacerlo, pero no me gusta en este caso porque tiene cálculos muy engorrosos. La otra opción, que se la voy a explicar ahora, es hacer lo siguiente. Acuérdense que nos dio la C. Esta es la respuesta. Lo voy a hacer de una forma alternativa. Miren, esto era un 95% y esto es un 5%. Ya. Entonces aquí calculamos el 5% de 5.000 y eso me da 250. Por diferencia, como hay 5.000 y este es 250, este me daría 4.750. Ya. Hagamos lo mismo en el otro, en el B. Este es un 6% y este es un 94%. Un 6% de 3.000, eso me da 180. Y el 94% sería 3.000 menos 180 y eso me da 2.820. Y ahí tendríamos las cantidades y no trabajaríamos con las probabilidades. Entonces, si yo sé que es defectuosa, pongamos acá abajo las defectuosas, que serían 250 más 180, 430. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido fabricado por la marca A, por la máquina de la marca A? La marca A defectuosa eran 250. Y así me sale mucho más fácil. O sea, estos son el total de defectuosos y esto sería los defectuosos de la marca A. Y así sería mucho más fácil. Simplificamos y llego directamente que es 25 sobre 43. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, acá yo no lo hice con probabilidades y me salió mucho más fácil. Lo hice directamente calculando las cantidades que había de cada uno. Ahora, si por ejemplo en un ejercicio, voy a borrar esto, no sé, por ejemplo me dicen que hay dos cosas, A y B, ya, buenos, malos, bueno, malo. Entonces me dicen que la probabilidad de elegir algo de la marca A, por ejemplo, un 70%, de la marca B un 30%. Que te salga bueno, o sea, que no esté defectuoso de la marca A, no sé, un 95%. Entonces aquí un 0,05. Acá es un 80% que esté bueno de la marca B, o sea, un 20% que esté fallado. En ese caso ya tendríamos que hacerlo con las probabilidades, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad en este ejercicio de elegir algo que esté bueno? Sería que sea bueno y de la marca A, que es 0,7 por 0,95, más que sea bueno y de la marca B, sería 0,3 por 0,8. ¿Mm? Esa sería la probabilidad de elegir un artículo bueno. Pero como les digo acá, tendría que hacerlo con las probabilidades solamente. Ya, ahora vamos a empezar con la parte combinatoria. A ver, vamos a parar aquí eh, un poquito. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos bien, parece. Ya, les voy a ir explicando parte de la materia con estos ejercicios. En un congreso hay seis químicos,
5 físicos y 4 biólogos nucleares. 4 biólogos. Se elige una comisión que representa al Congreso constituido por un científico de cada especialidad. ¿Cuántas comisiones se pueden formar? Bueno, acá voy a elegir 3 personas. Resulta que la primera, por ejemplo, va a ser químico y tengo 6 posibilidades. El físico tengo 5 y el biólogo nuclear tengo 4. Entonces, para ver cuántas posibilidades hay, y como aquí entre medio hay un i, porque voy a elegir el químico, el físico y el biólogo nuclear, se multiplican por una cosa que se llama el principio multiplicativo. Así que la respuesta sería, la cantidad de combinaciones que puedo hacer es 6 por 5 por 4. Y eso es 120. Esto, para que lo entiendan mejor, es como si yo dijera, tengo en primera opción 6 químicos, después elijo lo físico y hay 5 posibilidades. O sea, por cada uno de estos químicos hay 5 posibilidades de físico. Y después, por cada uno de estos físicos, hay 4 posibilidades de elegir el biólogo. Entonces, ¿cuántas ramas en general se van a formar? 6 por 5 por 4. Y eso me da todas las posibilidades para este ejercicio. Entonces, la respuesta es 6 por 5 por 4. Eso se llama principio multiplicativo. Así que la respuesta es A, como dije. En la 11 dice que en una carpeta de un computador se tienen 20 distintos archivos de música. Si la carpeta se coloca en reproducción aleatoria, ¿cuántas reproducciones distintas se pueden generar? Bueno, esto se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo 4 cosas, no sé, A, B, C y D, ¿de cuántas formas puedo ordenar estos 4 elementos sabiendo que son distintos? Eso corresponde a una permutación. Y se calcula en este caso, como son 4 objetos, como 4 factorial. Y eso es 1 por 2 por 3 por 4. Esa es la definición de 4 factorial. Es la multiplicación de los números naturales partiendo del 1 hasta el número que indica el que está aquí. Bueno, esto sería 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. O sea, yo puedo ordenar estos 4 objetos de 24 formas. Bueno, esto se puede ver porque yo puedo poner 4 casillas donde voy a poner estos 4 objetos. Entonces, esta primera casilla puede ser cualquiera de estos 4. A, B, C o D. O sea, aquí pueden haber 4 posibilidades. En esta otra pueden haber solo 3 porque ya puse un elemento aquí. Supongamos puse el A. Entonces acá me quedan solo 3 elementos. De aquí van a quedar cualquiera de estos 2 elementos y acá uno. Ocupando el principio multiplicativo de nuevo, la cantidad de formas, entonces, de poner estas 4 letras en estas 4 casillas es 4 por 3 por 2 por 1. Y llegamos a lo mismo, 4 factorial. Esto va a hacer lo mismo, pero con el principio multiplicativo, y esto usando que es una permutación simple. Entonces, volviendo al ejercicio, como son 20 archivos y son distintos, y los quiero ordenar aleatoriamente, la cantidad de formas posible es una permutación. Así que la respuesta es 20 factorial. Así que es la C. Ya, Roxana, no entiendo tu pregunta. Ya, en el ejercicio anterior. Claro, si te dan probabilidades nomás, te puedes dar un valor, sin problema. Un niño tiene una caja de acuarelas de 12 colores y va a elegir 3 colores para mezclarlo. ¿De cuántas maneras puede realizar la elección? Bueno, hay 12 colores y yo voy a elegir 3. Lo importante acá es entender
si acá importa o no el orden de la elección de los colores. Por ejemplo, si yo elijo rojo, verde y blanco, ¿es lo mismo que elegir blanco, rojo y verde? Es lo mismo, porque estos colores me van a formar una misma mezcla. Y aquí también. Por lo tanto, acá no importa el orden en que lo elija. O sea, como les digo, elegir blanco, rojo, verde es la misma mezcla que elegir verde, rojo y blanco. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto. Cuando no importa el orden, eso se llama una combinación. Y cuando es una combinación, entonces ocupamos esta fórmula de que estos 12 voy a elegir 3. Esto es la fórmula de la combinación, o sea, eh, es una combinación, este es el símbolo combinación que indica que de n objetos voy a elegir k. Y eso se calcula como n factorial partido por n menos k factorial por k factorial. Esa es la fórmula de la combinación. En este caso, entonces, de los 12 voy a elegir 3. Como no importa el orden, es una combinación y se calcula con esta fórmula. Si ocupamos esta fórmula, me queda 12 factorial partido por 12 menos 3, eso es 9 factorial, por k factorial, o sea, por 3 factorial. 12 factorial, por definición, es la multiplicación del 1 al 12. 9 factorial es la multiplicación del 1 hasta el 9. Y 3 factorial es 1 por 2 por 3. Esto lo podemos simplificar del 1 al 9. Entonces me van a quedar acá arriba el 10, el 11, el 12. Y acá abajo 1 por 2 por 3. Simplificamos y me queda eso. ¿Ya? Bueno, me queda acá 220. ¿Ya? Eso sería, digamos, si lo quiero calcular. Pero generalmente las respuestas de este tipo de cosas vienen así. Están expresadas, no tienen que calcularlas. Así que ojo con eso. Podríamos haber contestado directamente 12 sobre 3. Bueno, acá quiero explicar algo, un detalle. Como eran 12 colores y el niño ocupaba 3 y los mezclaba, daba lo mismo el orden. Pero supongamos que él fuera a pintar una bandera de 3 colores. Con el mismo ejercicio, tiene 12 colores y va a pintar una bandera con 3 colores distintos. Por ejemplo, este es rojo, este es verde y este es blanco. Ya, si fuera así, aquí sí que importaría el orden, porque la bandera con otro orden, por ejemplo, verde, blanco, rojo, sería otra bandera. Entonces, en ese caso, correspondería a un arreglo o variación, porque importa el orden. Y un arreglo de n sobre k se calcula como, eh, por ejemplo, n sobre k por k factorial. Así se calcula un arreglo. O bien, n factorial partido por n menos k factorial. Eh, Supongamos que fuera el ejercicio de las banderas, entonces ahí sería un arreglo de 12 sobre 3 y eso sería usando, por ejemplo, esta fórmula, 12 factorial partido por 12 menos 3 factorial. Y eso quedaría una multiplicación del 1 al 12, esto va del 1 al 9, simplificas y te queda 10 por 11 por 12. Y en ese caso sería esta alternativa. ¿Eh? Ahora, cuando es un arreglo, o sea, importa el orden, ustedes también pueden verlo por el principio multiplicativo. Porque yo puedo decir, ya, este chiquillo va a pintar una bandera de 3 colores, ya.
Entonces, esta parte tiene cualquiera de estas dos opciones. Como no se podían repetir, esta tendría 11 posibilidades, porque ya ocupé una acá, y esta 10. Entonces, por el principio multiplicativo, serían 12 por 11 por 10, y llegamos a lo mismo. O sea, como no se repiten, puedo usar acá arreglo, un arreglo, o puedo hacerlo por el principio multiplicativo y llegamos a lo mismo. Pero inicialmente el ejercicio, como les decía, acá no importa el orden, porque él va a elegir tres colores de los 12 para mezclarlo. ¿Ya? Ya, me preguntan, Roxana me dice, profe, en el caso que se está planteando, ¿sería con repetición? Bueno, en el ejercicio deberían decirlo si al fabricar la bandera se pueden repetir o no. Yo creo que cuando tú estás construyendo una bandera de tres colores, es que no pueden haber dos colores repetidos. O sea, yo creo que se entendería. Ya no se podrían repetir. El ejercicio 13, vamos acá a ordenar, pero aquí hay cosas repetidas, porque tengo cinco bolitas blancas, blanca, tres verdes y dos rojas. Y las vamos a ordenar. Entonces, esto no es una permutación simple, porque acá hay elementos repetidos. Como hay elementos repetidos, entonces, si yo coloco esta blanca aquí y esta otra blanca acá, no la voy a poder distinguir, o sea, sería la misma ordenación. O sea, no es cosa de tomar el total y hacerlo factorial. Aquí hay 10 objetos, así que la forma de ordenar estos 10 objetos no es 10 factorial, porque hay casos que están repetidos. Yo puedo poner, como les digo, esta verde aquí y esta verde acá, y va a ser la misma ordenación. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Para una permutación con repetición, lo que tienes que hacer es colocar el total arriba, 10 factorial, y dividirlo por los casos que se están repitiendo. Los que se están repitiendo es la permutación de estos cinco objetos, 5 factorial, por la permutación de estos tres y la permutación de estos dos. Y así, entonces, tenemos el cálculo de la permutación con repetición. Así que la respuesta sería C. Bueno, como les digo, un detalle que generalmente dejan las cosas planteadas, no hay que calcularlas. Ujú. El 14, hay un cuadrangular de fútbol. Cuadrangular se refiere que hay cuatro equipos, para que los que no cachan mucho fútbol. Y los equipos van a jugar todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. ¿Qué significa eso? Que va a jugar, por ejemplo, el A con el B y después va a jugar el B con el A. O sea, van a haber acá dos partidos distintos. ¿Cuántos partidos se pueden programar? Bueno, habría que ver cuántas parejas se pueden formar, pero aquí hay que considerar que hay dos casos, el caso AB, el caso BA. O sea, aquí importa el orden. O sea, son considerados como dos partidos distintos porque van de ida y vuelta. Entonces, esto corresponde, por ejemplo, a un arreglo de 4 sobre 2, porque es distinto a B que BA. Importa el orden, por eso es un arreglo. Y el arreglo, la fórmula era n factorial partido por n menos k factorial. Entonces sería 4 factorial partido por 4 menos 2 factorial. ¿Ya? Esto va del 1 al 4, esto vale del 1 al 2, y te quedan 12 partidos. Bueno, como es un arreglo, también podrían haberlo hecho
con lo de las casillas, con lo del principio multiplicativo, decir, por ejemplo, ya, voy a fabricar todos los partidos posibles. Este es un partido. Entonces, este equipo tiene cuatro posibilidades. Este otro tiene tres posibilidades. 4 por 3, 12. Ujú. Así que también podrían haberlo hecho así. Cuando yo estoy ocupando esto, hay que entender que acá está considerado, por ejemplo, haber elegido el equipo A y el B, pero también estás considerando como caso distinto el B aquí y el A. O sea, el partido AB y el partido BA están considerados como partidos distintos, porque de estos cuatro que estoy poniendo acá, perfectamente poder haber elegido el A o podría haber elegido como caso distinto el B. Y acá haber elegido B y aquí también podría haber elegido el A. O sea, estoy considerando AB y BA dentro de todas estas posibilidades como casos distintos. ¿Ya? O sea, yo no puedo usar las casillas o el principio multiplicativo cuando no importa el orden. El 15, Raúl pertenece a un curso que tiene 15 alumnos y debo escoger tres representantes de este curso. Voy a elegir tres de los 15, pero Raúl no debe ser uno de los elegidos. Entonces, como no puedo elegirlo, lo eliminamos. Entonces, de las tres personas, voy a elegir las de las 14 que hay, porque hay que sacar a Raúl de acá. Entonces, lo que hay que hacer nomás es de estos 15 eliminar uno y vamos a elegir tres personas en las 14. Ahora, como yo estoy eligiendo tres representantes, no va a importar el orden. O sea, elegir a Pedro, Juan o Diego, o elegir a Diego, Juan, Pedro, es lo mismo. No importa el orden. Y como no importa el orden, entonces es una combinación. Y la combinación, acuérdense de n sobre k, era n factorial partido por n menos k factorial por k factorial. Entonces acá sería, de los 14, elijo 3. Usando esta fórmula, 14 menos 3, 11 factorial por 3 factorial. Bueno, esto se puede hacer rápido siempre para no escribir los números. Simplifico del 11 factorial hasta el 11 factorial y me queda la cola aquí 12, 13, 14, porque estoy simplificando del 1 al 11. Así que me queda 12 por 13 por 14 partido por 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. 2 en 14, 7, 4. Me queda 4 por 13 por 7. ¿Ya? ¿Ya? Eso me dio 364, según me acuerdo. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Mara, ¿qué me dice? 13 por 7, 91. 91 por 4, 364. Está bien. ¿Alguna consulta? Ya. Todo bien parece. Dice que un candado de bicicleta tiene una clave de 4 dígitos. ¿Ya? Como esas típicas claves de esos candados de bicicleta que uno va dando vuelta a los numeritos. Entonces aquí hay 4 dígitos, quiere decir que cada uno de estos va del 0 al 9. Eso indica entonces que la cantidad de casos posibles o de combinaciones es esta casilla, o sea, esto va del 0 al 9, tiene 10 posibilidades. Como se pueden repetir, cada una de estas tendría 10 posibilidades. Entonces la cantidad
de claves distintas que pueda hacer es 10 por 10 por 10 por 10. Esos 10.000. Ahora, dice, un ladrón de bicicleta intenta abrir el candado usando la clave y por motivo de tiempo hará solo 10 posibles intentos. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda abrir el candado? Entonces, la cantidad de casos totales son 10.000, pero él va a hacer 10 intentos. O sea, la probabilidad sería 10, que son los intentos que él hace, del total, que son 10.000. Esa sería la probabilidad que el tipo puede abrir el candado. Son 10 casos del total de 10.000. Bueno, esto es 10 elevado a 1, simplificamos, restamos el 1 con el 4 y te queda 1 partido por 1000. O 10 elevado a menos 3, que es lo mismo. Así que esa es la probabilidad. Ya, vamos a volver un poquito para atrás. Ya, Consu me dice que no le da la 15. No sé a qué te refieres. Yo lo calculé. De aquí eliminamos a Raúl y quedábamos con 14. Había que hacer 14 y de esos 14 elegir 3. Como esto es una combinación, era el factorial de arriba partido por la resta factorial por 3 factorial. Simplifiqué del 1 al 11, me quedó 12 por 13 por 14. 3 factorial es 1 por 2 por 3. 2 en 14 es 6, ¿ya? 2 por 3 6, aquí me queda un 2, ¿ya? 2 por 13 por 14. Y eso me da 364. Ya. Vale, me pregunta de dónde saqué el 10 elevado a 4. Porque, como les dije, estas cuestiones de candado de bicicleta, aquí hay 4 numeritos, ¿ya? Este es el primer numerito. Esto va del 0 al 9. Aquí hay 10 posibilidades. Esto lo puedes poner de cualquiera de las 10 posibilidades, del 0 al 9. Aquí también tienes 10 posibilidades. Acá también y acá también. Entonces, ¿cuántas claves distintas hay? 10 por 10 por 10 por 10. Y ese es por el principio multiplicativo. Ahora después te dicen que un ladrón de bicicleta va a hacer 10 posibles intentos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 10, que son los casos que él intenta, partido por el total, que es 10 elevado a 4. Camila, yo creo que aquí lo más importante es hacer harto ejercicio. La parte de probabilidades son, no sé, tres fórmulas, ¿no? No sé, lo de Laplace, que la probabilidad de A son los casos favorables de A partido por los casos totales, ¿ya? Esa es la regla de Laplace. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, cuando A y B son independientes. Eso significa que al evento A no le afecta que haya ocurrido B y viceversa. Esos son independientes. Por ejemplo, tirar un dado y una moneda. Esos son la probabilidad de lo que pase en el dado no afecta a lo que ocurre en la moneda. Entonces, la probabilidad que ocurra A y B se multiplican. Después, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Y la que ocupamos de delante, que es la probabilidad condicional, la probabilidad de A dado B, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Esto es todo, digamos, en cuanto a probabilidades. Ya, esta es obvia, porque se ocupa frecuentemente. Así que aprendes de estas dos, la 3 y la 4. ¿Mm? Ya, Consuelo me dice, ¿puedo volver a la 1? Perfecto, si tenemos tiempo. Yo sabía que iba a pasar esto hoy día porque los últimos ejercicios eran más cortitos.
Ya. Entonces, la uno me decían que había bolitas negras, blancas y verdes. La probabilidad de sacar una bolita negra o blanca, 4 quintos. La probabilidad de sacar una blanca o verde es 2 tercios. Y me preguntaban cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca. Entonces, como les digo, esta probabilidad completa es uno. De sacar negra, blanca o verde, esa probabilidad es uno. Como esto es 4 quintos, uno le resto 4 quintos, me da que esto es un quinto. O sea, la probabilidad de verde es un quinto. Como la probabilidad de blanca o verde es 2 tercios y la de verde es un quinto, resto 2 tercios con un quinto. Y ahí te da la probabilidad de blanca. 2 tercios menos un quinto. Eso me da 7 quinceavos. ¿Quedó clara la uno ahora? Ya. Y la 12. Bueno, la 12 lo que yo decía, que este niño va a elegir tres colores de los 12 y no importa el orden, porque los va a mezclar. O sea, elegir rojo, blanco, verde, o qué sé yo, es lo mismo que elegir blanco, verde, rojo. Entonces, esta elección y esta elección es la misma. Entonces, este ejercicio corresponde a una combinación de 12 sobre 3. Así que la respuesta es B. Bueno, estamos cerrando la clase de hoy. ¿Alguna consulta más? Nos quedan algunos minutos, chiquillos. Bueno, siempre estas clases eran como, es como, no sé, eh, una cosa muy pequeña y aclaratoria, ¿no? Ya no basta con ver estos ejercicios. Lo más importante para la prueba es que hagan hartos y hartos ejercicios. Y cuando no pueden hacerlo, consultan. Pero lo más importante es siempre eh, ejercitar. Ejercitar y preguntar. Ustedes ejercitan, hacen harto ejercicio y con eso van progresando. Y si no pueden hacer un ejercicio, le consultan a alguien. Pero la prueba matemática es muy preparable si uno ejercita harto. ¿Ya? Expliqué muy rápido. Hoy día parece que hay tantas consultas. Bueno, lo que expliqué en la 13 que esto, como habían elementos repetidos, aquí hay cinco bolitas blancas, tres verdes y dos rojas, y estoy viendo de cuántas formas las puedo ordenar, eso es una permutación con repetición. Y una permutación con repetición se calcula poniendo arriba el total de elementos que tenga, que en este caso son 10, y abajo colocas la permutación de cada uno de estos elementos, de las series distintas que tenga. Si tengo 5 blancas, coloco abajo 5 factorial. 3 verdes, 3 factorial. 2 rojas, 2 factorial. Ujú. Sí, sí, los voy a dejar esto en el Facebook y mañana se sube esta clase a 21 temas, ¿ya? Ustedes pueden ver siempre eh, en el portal 21 temas. Lo otro que sería bueno, por ejemplo, la parte de contenido, para que les quede bien claro lo que hemos visto y quieren actualizar sus contenidos, vean las clases que están acá en el portal 21temas.cl. Por ejemplo, toda la parte combinatoria eh, de probabilidades que vimos hoy día, les aconsejo que vean las clases donde dice acá videos de contenido. Ustedes se van a video de contenido. Por ejemplo, acá hay clase bastante explicativa
en este caso, de lo que es probabilidades, que sería la clase 18, y combinatoria y probabilidades, la clase 19. Se lo recomiendo para que les quede mucho más claro lo que vimos hoy día. Ujú. Consume me dice, ¿cómo es ¿por qué sé que es una permutación con repetición? Porque en el enunciado parecen que hay elementos repetidos. Ujú. Por ejemplo, si me dicen a mí, tengo tres hermanos, ¿ya? Pedro, Felipe y José. ¿De cuántas formas los puedo ordenar? Eso no es con repetición, o sea, hay un Pedro, un Felipe, un José. Esto es tres factorial, ¿no? ¿Ya? Pero si hubiesen elementos repetidos como acá, ahí tienes que aplicar esta fórmula. Bueno, se nos acabaron todas las clases, chiquillos. Eh, Más dudas, les aconsejo ir al preuniversitario y dejarme ahí todas las dudas. Le agradezco a los alumnos que asistieron a casi todas las clases. Yo vi mucha gente que asistió, y por los nombres me ubico, que siempre asistió a todas las clases y me fue consultando. ¿Mm? Le agradezco a esas personas que fueron, digamos, clientes frecuentes. Bueno, les deseo el máximo éxito, eh, un buen puntaje. Para ello tienen que trabajar con lo que queda. Y bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo de esta pandemia. Gracias, chiquillos. Nos vemos y mucha suerte y éxito. Y si les va bien, espero que se acuerden de mí. Un gusto.